problemas humanos y posibles soluciones a nuestro accionar contaminante. Las cosas en verde, así de verdes, porque pensando en la naturaleza, un mundo mejor es posible. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado mi amor. Vamos a ver por qué viene esta canción en la mañana. Así son las cosas en el comienzo de la columna En Verde, así de verde. ¿Cómo le va, Franco? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien? Sí, sí. Bueno. Muy bien. Hoy no tenemos planta para sortear, así que nos manda el mensajito. Sí. Están o deshojadas. que manden a ver si tienen ganas de ganarse plantas. Las vamos a empezar a sortear en septiembre. Que están Eso, más ¿no? verdes, sí, sí, porque la efectivamente, gente sí. por ahí se preocupa, se cree que están enfermas las plantas. No, pierden las hojas, nada más. Claro, pierde las hojas. Pero bueno, así que le vamos a dar un changüí a las plantas. Sí. Larguen un poco las hojas y vamos a volver con los sorteos. Vamos a ver cómo... Sorteos, como Sí. decía Lelutier. Bueno, Sí. ¿por qué eligió este tema? ¿Vencedor vencido? Y nos toca ¿Vamos a tirar hablar de a fútbol? nosotros también. No, y nos toca tirar a nosotros, ¿viste? A los pobres, a los que andamos con la agricultura orgánica, a los perdedores en esto, la agroecología, al que le gusta sembrar. ¿Sienten que son perdedores? Porque me parece que está creciendo mucho la conciencia ecológica, ¿no? Y bueno, pero uno va a los datos duros, dice Córdoba, lento, la provincia más deforestada del mundo. Sí. Siguen, cada vez hay más estrategias para controlar los alimentos, para meterle cosas que no son naturales. Bueno, es como una revancha, ¿no? Así. Y bueno, y está bueno el tema, es como arriba, ¿no? Sí, te pone la pena. Y también eso, que toque en algún momento estos vencedores del capitalismo también, que sean vencidos, aunque sea por esa semilla, ¿viste? Que brota. Yo siempre le digo a mis amigos cuando hablo de cosas que son difíciles de digerir y que no son del lenguaje cotidiano, porque cuando uno dice, che, hay aviones que están nublando los días, y es difícil, ¿no? Entenderlo, explicarlo, porque hay que ponerse a averiguar, investigar, pero bueno, es algo que es, y bueno, como que de esa impotencia también te genera por momentos controversias, dudas y bueno, y esta es como una revancha, ¿no? Poder decir, bueno, vamos a hablar de lo que queremos hablar y bueno, vamos a hablar hoy del calendario biodinámico, que es una planificación, sirve para planificar la siembra, ¿no? Bueno, y también lo vamos a desandar en 6 capítulos porque es algo que hay que ir digiriéndolo de a poco, ¿no? Porque eso, ¿no? Vivimos en un plano muy material que pareciese que la agricultura se hace solo con lo que hay en la tierra, ¿no? Y lejos de eso, bueno, esta otra perspectiva, que es una perspectiva europea, digamos, o por así decirlo. ¿Es una ciencia, es una práctica? Sí, es todo junto. ¿Todo junto? Por eso calendario biodinámico. Sí, para la planificación del agricultor. Ajá. Y yo después voy a ir contando un poco en qué lo uso yo para poder tener mejores resultados. Bueno, como sabemos, o no, a lo mejor hay gente que no sabe, que las grandes civilizaciones antiguas, las americanas, las mesopotámicas, las persas, asirias, hindúes, chinas y todas las culturas y civilizaciones antiguas fueron quienes fueron desarrollando la mayoría de las plantas comestibles que en la actualidad se cultivan en sus infinitas variedades, digamos, los cereales, las oleaginosas, las hortalizas, las frutas. En estas civilizaciones el desarrollo de su elevada agricultura fue acompañado por
un extraordinario conocimiento de la astronomía, digamos, desplegando una envidiable comprensión de las fuerzas vivas obrantes en la naturaleza toda, ¿no? No solamente de la Tierra. De esta forma lograron relacionar cómo los acontecimientos celestes, es decir, lo que pasa en el cielo, a lo largo del año podían influenciar en las tierras de cultivo. De allí surgieron los calendarios agrícolas astronómicos que determinaban las diferentes tareas culturales que los agricultores debían realizar según los ritmos del Sol, la Luna, los planetas y sus posiciones frente a las constelaciones de las estrellas zodiacales. Con el avance de las ciencias en el ámbito de la agricultura y la irrupción de una mirada puramente materialista y mecanicista, trasladada desde el ámbito industrial, fue transformando la agricultura antigua, viva, si cabe decir, hacia una agricultura moderna muerta. Por ello fueron dejándose de lado estas relaciones por considerarlas supersticiones sin ni siquiera investigar si realmente existían o no dichas influencias. Aquí viene que Maria Thun, en Alemania, alrededor de 1950, fue una de las primeras que empezó a investigar en la era moderna con trabajos de campo, laboratorio y apoyándose sobre las bases de la antroposofía. Actualmente ya son más de 60 años de ensayos correlacionando ritmos y movimientos de los cuerpos celestes y su acción sobre las plantas cultivadas. Desde hace 68 años, anualmente se elabora y se edita en Alemania el calendario biodinámico Días de Siembra. Hoy se editan, además en Alemania, calendarios en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, Suiza, Francia, Holanda, España, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil y muchos otros países con las adaptaciones de los hemisferios y diferentes regiones del mundo. El calendario biodinámico es una herramienta, es una herramienta para organizar y potenciar las tareas agrícolas que habitualmente realizamos. Debemos utilizarlo como una ayuda extra y no como un condicionante que nos impida realizarlas, teniendo siempre presente que el correcto manejo agrícola en cada una de las tareas que emprendamos es tan o más importante que la elección del día para realizarlas. Y eso está bueno, esto yo leí mucha parte textual del calendario que se edita aquí en Argentina, porque muchas veces, como el calendario tiene cuatro herramientas, una para sembrar, otra para cosechar y otra, por ejemplo, para cosechar fruta, para cosechar flores, por ahí uno cuando empieza a usarlo queda ahí, pero si es día de raíz, no voy a cosechar, ¿no? Porque también uno lo toma así como medio matemático. Y eso es lo que te dice, no, esto es una herramienta, vos si es el día que podés sembrar, sembrá. Digamos, no, tampoco es que vas a hacer un dogma de esto. Pero bueno, yo en lo personal, hay uno de los días que el calendario te muestra que es óptimo, de acuerdo a cómo están las constelaciones, para la cosecha de aromáticas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque en esos días que suele ser casi siempre cuando la luna está llena, es que la savia de las plantas y todas las propiedades están arriba, ¿no? En las hojas y no en la raíz. Entonces uno cuando cosecha esos días, la planta, digamos lo que cosecha, dura más tiempo verde, el aroma no se le pierde, y muchas veces hay plantas como las mentas que tienen mucha agua, que uno las cosecha y a la semana se ponen negras o no tienen ese aroma que tiene característico, por ejemplo, la aromática. Entonces está bueno para estos, cuando uno quiere cosechar una planta, por ejemplo, las aromáticas, muchas, el burro o mentas o el cedrón, en esta época se le cae toda la hoja, es decir, perdería todo esas bondades que te da la planta, y haciéndolo de esta forma, digamos, puede guardarlas y las propiedades las tienen. O por ejemplo, uno quiere cortar una flor para el florero. Hay días en que la planta
la flor va a durar mucho más si la corta en un día correcto que si la corta en otro día, ¿no? Entonces pero para eso hay que tener un conocimiento. Sí, pero bueno, está el calendario Sí. que uno también o lo puede comprar impreso, también yo acá no, eh, siempre, acá en Río Cuarto muchas veces había grupos de personas que lo vendían, es un librito muy bonito, acá yo lo fotocopié este año, también se puede comprar el PDF porque uno también ayuda a que esta corriente de agricultores pueda tener Eso está ingresos. estudiado, digamos, ¿no? Hay prácticas ancestrales de los pueblos originarios que con la observación de las Anterior, estrellas, sí, a esto o incluso. sea, anterior a eso, sí, Sí. efectivamente. Ahora voy a desarrollar un poco cómo inicia esto, porque hay pensadores muy grosos metidos en esto, ¿no? Bueno, eso uno podría pensar que de noche la Tierra duerme, ¿no? Pero no, la Tierra a esa hora, por ejemplo, respira distinto que en el día. Y esa es la pregunta que abre esta serie, ¿no? Y si la Tierra no fuese solamente un sistema cerrado, una fábrica de fotosíntesis que funciona todos los días igual, y si en cambio fuera un organismo que late al compás de algo más grande, de la luna, el sol, las estrellas, que giran arriba nuestro mientras nosotros trabajamos abajo o dormimos. Esa es la pregunta que se hicieron hace 100 años un grupo de agricultores europeos y la respuesta que encontraron todavía hoy se practica en huertos, viñedos. Aquí en Argentina ya hay varios viñedos con el sello biodinámico, que es uno de los sellos, el sello, digamos, más prestigiosos. Más aspiracional de un producto para que sea agroecológico, sí. ¿no? Y ya en Argentina hay muchos agricultores y muchos campos que se están pasando, digamos, están consiguiendo este sello porque empiezan a trabajar de esta forma. Se llama, bueno, el calendario biodinámico y en estos próximos capítulos vamos a recorrerlo de punta a punta, digamos, la filosofía, la ciencia, sus rituales y también, bueno, vamos a tratar digamos, de abarcar un poco las dudas que haya, ¿no? Hoy arrancamos por el principio, quién lo pensó, por qué y de dónde viene esa idea tan antigua y tan nueva a la vez de que la Tierra escucha el cielo. Bueno, corría el año 1924, Europa salía de una guerra que había dejado los campos exhaustos literalmente, y a eso se le sumaba algo nuevo, la llegada de los primeros fertilizantes químicos sintéticos que prometían rendimientos milagrosos que empezaban a mostrar una consecuencia rara. Las semillas perdían fuerza, los suelos se cansaban más rápido, los animales enfermaban con una frecuencia que antes no se veía. Un grupo de agricultores inquietos por esto le pidió ayuda al pensador austríaco llamado Rudolf Steiner. Rudolf Steiner no era un agrónomo, digamos, pero era filósofo y fundador de una corriente de pensamiento llamada antroposofía. Una palabra que suena complicada, pero que viene de antropos, ser humano, y sofía, sabiduría. En el fondo es la búsqueda de un conocimiento que no separe lo espiritual de lo material, que no ponga, como hace la ciencia moderna, un mostrador entre el que observa y lo observado. Steiner aceptó el pedido y dictó en un pueblo llamado Koberwitz, hoy parte de Polonia, una serie de charlas que se conocen como el curso agrícola. Ahí nació en germen todo lo que hoy llamamos biodinámica. Pero hay un dato que no podemos dejar pasar, porque es la bisagra filosófica de toda esta historia. Mucho antes de dedicarse a la antroposofía, Steiner había sido editor de la obra científica del pensador alemán que hoy conocemos por otras facetas también, John van Goethe, el creador del Fausto y de Werther, digamos, bueno, ha creado eso, no solamente ficción Goethe, sino que, bueno, se dedicó a la morfología Goethe también, ¿no? Que era una forma de mirar las plantas no como piezas para diseccionar, sino como esos seres que se despliegan en el tiempo, digamos. Para Goethe una planta no era
una suma de raíz, más tallo, más hoja, más flor. Es una misma idea que se va transformando, digamos, ¿no? La hoja que se repite, se modifica, se vuelve pétalo, se vuelve sépalo. Un solo movimiento visto en distintos momentos. Empiezan a ahondar sobre la naturaleza, ¿no? Y a pensar, no solamente a creer que la naturaleza es eso, algo material. Steiner tomó esa manera de mirar y la llevó al campo. Si una planta es un proceso y no un objeto, entonces hay que preguntarse, ¿y qué mueve ese proceso? ¿Solamente el agua, la tierra, el sol? ¿O también participan otros ritmos? La luna, que mueve las mareas y el agua de los suelos, los planetas que aparecen y desaparecen en el cielo, siguiendo ciclos precisos o no. De ahí nace la idea central de la biodinámica, la que va a acompañarnos en toda la serie. La finca, la chacra, el vivero, no son una línea de producción, son un organismo que tiene su propia piel, su propio metabolismo, y que en este diálogo permanente con algo más grande, con ese cosmos que nos rodea. Bueno, este concepto de organismo agrícola lo vamos a desarrollar en profundidad en el próximo capítulo, y un poco esto, ¿no? Tirar estas preguntas o esta idea de que lo agrícola, de donde nos servimos para alimentarnos, lo que nos da la energía, no es solamente una cosa que crece por fuerza de la tierra, ¿no? Y bueno, hay algo que quiero dejar ahí un poco picando para en el final de este capítulo, que es esta forma de mirar la tierra, ¿no? Como un cuerpo vivo que respira con el cielo. Eso no lo inventó Steiner. Lo que sí, bueno, los alemanes en esto lo sistematizó, le dio un método, un calendario, un lenguaje, pero la intuición ya estaba ahí dando vueltas por toda América, como decías vos, y esto me hace pensar en la poesía de Juan L. Ortiz, ¿no? Ese poeta entrerriano que pasó la vida mirando el paisaje del litoral hasta disolverse en él, ¿no? En varios poemas, Juan L. Ortiz habla de que él es el agua que corre, de que él es el árbol, en sus versos plagados de río, de cielo. El animal y el hombre no tienen frontera en la poesía de Juan L. Ortiz, y un poco esa mirada tan nuestra, tan de estas tierras, es hermana de esa otra mirada de Goethe, ¿no? En el otro continente, en Alemania, en los campos de Polonia, ¿no? Como por ahí en esto, el Mundial es hermoso porque culturalmente, digamos, a través de un juego que también tiene hasta una cosmovisión sagrada, ¿no? Porque el objeto con el que se juega es redondo, sí. Hay dos lugares, hay dos arcos en el que uno tiene que defender. Digo, hay como una cosa de guerra, ¿no? Pero que se civilizó o se pacificó. Hay un árbitro que decide. Digo, es lindo alentar el equipo, pero no podemos dejar... Tiene algo de tribal. Exactamente, que eso es lo lindo, y por eso para mí también estos equipos que sienten más esa tribalidad son los equipos que mejor desarrollan después adentro de ese rectángulo el juego, ¿no? Esto como Colombia, Argentina, los equipos africanos, digamos que guerrean, ¿no? Y si le vas a ganar, digamos, eso, te van a dejar la sangre. Pero bueno, ver esto, ¿no? Como que somos un todo, ¿no? Somos eso, un cuerpo único, que muchas veces sí renegamos de la visión eurocentrista del mundo, de la dominación, ¿no? Que en otros siglos han tenido, pero que en el fondo somos eso, ¿no? Somos hermanos de los pueblos, porque nos atraviesa la naturaleza, ¿no? Nos unen los ríos, los árboles. Entonces, bueno, un poco vamos a ir desandándolo de a poquito, porque no es algo que sea simple, por ahí no es simple ni explicar tampoco, pero seguramente cuando lleguemos al final de este ciclo de charlas
del calendario biodinámico, vamos a entender un poco más de qué va. Qué interesante y atractivo. Yo me engancho mucho con los documentales. Hablaba de Alemania, el canal en castellano que está en el servicio de cable de la Deutschland, la televisión pública alemana, tiene unos documentales que son geniales de todo el mundo. Y un día me sorprendió, estaba haciendo zapping y me encontré con que estaban en un campo, habían mandado un equipo, un campo de Adelia María que hace agroecología. Ahí sí. Y retrataban eso, reflejaban eso como en la pampa gringa de explotación intensiva de la Argentina había productores que habían abandonado la utilización de agrotóxicos o fertilizantes para volver a la producción ecológica con rindes muy similares. Sí. Con rindes muy similares, y el documental se detenía en ese episodio. Sí. Por supuesto que a mí me trajo inicialmente por la proximidad. Vi Campo de Adelia María en Argentina y en la zona esa, y me sorprendió, bueno, y que haya un canal de televisión de los alemanes que sé que les sobra recursos, que manden a un equipo, que no era el corresponsal de la Deutschland en Argentina, sino que habían mandado un equipo que hace ese tipo de documentales a hacer ese trabajo. Da cuenta de que hay una percepción de que lo que viene va por ahí, que de a poco está creciendo. A un ritmo que lo deseable sería, por el daño que se le ha hecho a la naturaleza, fuera otro, pero por lo menos hay un espacio de conciencia creciendo. Hay que tener paciencia. Bueno, Alemania, otro dato con respecto a lo que vos decías, es uno de los consumidores de especies, digamos, de esto de aromáticas. Por ejemplo, Alemania compra el cedrón acá en Argentina, por ejemplo. Hay gente que exporta... Produce cedrón para exportar. O orégano, o digamos... Y ellos siguen teniendo esas farmacias como eran antes, aquí también, que tenían las hojas de las plantas para producir la medicina, ¿no? Y Alemania, bueno, son, como mucha parte de Europa, son grandes consumidores de lácteos, ¿no? De quesos, y a partir de vacas felices, por así decirlo, o vacas... digamos, alimentadas con alimentos no fertilizados y eso, ¿no? Así que bueno, va a ser... Bueno, muy interesante el ciclo que estamos iniciando en Las Cosas en Verde, así de verde. Gracias, Franco, hasta la semana que viene. Exactamente.